la semana pasada, cuando hablaron Putin y Trump por teléfono, plantearon que se celebrarán 3 reuniones en persona, una en Rusia, una en Estados Unidos y una en un tercer país, probablemente Arabia Saudí. Y yo sé que vamos a ver mucha actividad diplomática. De hecho, incluso se está hablando de que, bueno, Putin ha invitado a Trump a asistir al desfile del Día de la Victoria en mayo en Moscú, y al cual, por cierto, también va Xi Jinping, que ya ha confirmado su asistencia. Sería muy interesante si viésemos semejante cosa ocurrir. Nunca ha habido un presidente estadounidense en el desfile del Día de la Victoria en Rusia por razones históricas relevantes de cara a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero no me atrevo a descartar plenamente la posibilidad de que ocurra, la verdad. No es algo que descarte. Eso sería muy políticamente controversial, ¿no? Pero no lo descarto. Muchas gracias al abrazo del oso por esa raid. Y bueno, volviendo a la cuestión de la cumbre de Riad. ¿Qué se está hablando en Riad? A ver, estos días ha habido muchas filtraciones, ha habido muchas especulaciones en prensa sobre qué se está hablando, de qué planteamientos iniciales hay o cuáles no. Se hablaba, por ejemplo, bueno, lo último que he visto antes de irme a trabajar hoy era que entre las posibles propuestas, bueno, antes de eso, eh, de cara a lo que sea que se negocie, me parece muy importante recordar, que mucha gente no lo hace, pero nosotros sí, que antes de que empezase la guerra de Ucrania, Rusia planteó 2 tratados. Un tratado bilateral con Estados Unidos y un tratado con la OTAN. Esto es algo que nosotros recogimos y analizamos en una entrada en la web. Voy a ver si encuentro el enlace, lo puedo pasar, porque me parece súper interesante. Porque pienso que varios de los puntos que se planteaban en esos acuerdos son cosas que se van a negociar en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en los próximos meses. Voy a pasarlo por aquí. Vale, lo tenéis ahí un par de veces por el chat, por si queréis echarle un vistazo. Porque ahí está el texto íntegro de los acuerdos, así podéis sacar vuestras propias conclusiones más allá de lo que nosotros digamos. Y bueno, una de las cuestiones que se planteaban en los acuerdos era básicamente una posible retirada de Estados Unidos de sus tropas en Europa hasta los límites de la OTAN, que básicamente eran los de la reunificación alemana. Y bueno, pues estos días se ha estado hablando de que Estados Unidos estaría considerando una retirada de tropas, inicialmente de los Bálticos, potencialmente más países del este. Y me hace y eso es algo que me hace pensar un poco en que quizá esa dinámica pueda llegar a producirse hasta cierto punto. Por supuesto, está muy en el aire hasta que puede ser. No quiero por ahora decir cómo van a acabar estas conversaciones, como qué vas a acordar o no, ¿vale? Simplemente me parece interesante recordar lo que plantaron los rusos y lo que se está rumoreando por ahora. Tenemos el otro vector, aparte del de Riyadh, que es esa dinámica Rusia-Estados Unidos, el de la reunión que ha habido, la reunión de líderes que ha habido hoy en París, que no he tenido tiempo para ver si ha habido alguna declaración interesante o algún tipo eh, de paso adicional que se haya dado anunciado después de esa cumbre. No me ha dado tiempo a verlo, yo prometo he venido el trabajo, es porque un poco más estuve aquí. Pero también en el camino hacia esta cumbre hemos tenido, por ejemplo, esas declaraciones de Starmer hablando de que él estaría dispuesto, que el primer ministro británico, que estuviera dispuesto a mandar tropas a Ucrania en una fuerza de paz. Y las distintas reacciones que ha habido a eso, con Suecia apoyando la propuesta de Starmer, con eh, Polonia diciendo que le parece bien que se manden tropas, pero ellos no van a mandar tropas, van a dar apoyo logístico, y con Alemania, en principio, negándose. Es un poco agitado, pero es un poco el posicionamiento que se estaban dando. Y me dio un poco las señales, la distinta mezcla de señales se estaba dando antes de la reunión de hoy en París, que normalmente no sé hasta qué punto hemos tenido. Yo hasta eh, ahora lo que he estado viendo, Jorge, con respecto a París es alguna declaración, pero de momento son todo confirmaciones de línea. Es decir, es Starmer diciendo que no se puede abandonar a Ucrania, que hay que darle apoyo, seguir dándole apoyo económico. Típica declaración de que no se puede negociar la paz en Ucrania sin Ucrania. Mucho brindis al sol, pero vamos,
oportuno que has dicho eso, ¿no? Nos preguntaban justo si Zelensky ha acudido a algún lado. No, Zelensky no acudió ni a París ni va a acudir a Riyadh a la cumbre. O sea, no, Zelensky está, por mucho que esté diciendo esto, Zelensky está fuera de la mesa ahora No, mismo. y Zelensky está buscando reforzar la posición negociadora de Ucrania, insistiendo en que él no va a reconocer ninguno de los acuerdos que no cuenten con Ucrania, que al final pues es un poco un puñetazo en la mesa, pero es un puñetazo en la mesa de una persona que no tiene, vamos, de un actor que no tiene ninguna fuerza para dar un puñetazo. Eso es lo más llamativo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, nada, que lo que ha ido saliendo de la cumbre de París, no obstante, tiene sentido que seamos un poco cautos a ver qué confirmaciones van saliendo. Debo decir que ya hace unas cuantas horas de su inicio, creo que estaba inicialmente programada a las 3, si no me equivoco, pero luego fue extendiéndose y bueno, pues por ejemplo, tengo que Donald Tusk, o sea, básicamente Polonia, ha afirmado que Europa es consciente de que los lazos con Estados Unidos entran en una nueva fase. Sí, ese es como el concepto. Dinamarca confirma que Rusia está amenazando a toda Europa, que es básicamente pues, seguir un poco en la misma línea. Hablar de paz en Ucrania es hablar de la seguridad europea. Esto, como era muy de esperar y claramente se le corresponde el tipo de declaración, lo ha dicho Pedro Sánchez. Se hablaba también de una paz duradera requiere de la participación de Ucrania y de la Unión Europea, dice Pedro Sánchez, pero no hay una posición de fuerza, no hay una exigencia específica. Es decir, es reiterar que no puede haber paz duradera sin Ucrania y sin la Unión Europea o sin los actores europeos, pero sin ningún tipo de exigencia de fuerza o sin ningún tipo de... Sí. Tú para cotillear. Al parecer, Starmer ha dicho que no puede haber ningún camino de paz en Ucrania sin una garantía de seguridad de Estados Unidos. Lamento decirle al señor Starmer que entonces no va a haber paz en Ucrania porque Estados Unidos no va a dar ninguna garantía directa. Y eso yo creo que está clarísimo a estas alturas. No va a haber tropas, no va a haber artículo 5, no va a haber nada en ese sentido. Bueno, eso sí. Eso sí no es que realmente están sentando la narrativa para que eventualmente plantear con el coste electoral y económico que tendría que la garantía de seguridad europea la tienen que brindar los países europeos con tropas. Que evidentemente hay algunos actores que ya están intentando sentar esa narrativa. Lo que pasa es que lo hemos comentado muchas veces, la imposibilidad casi orgánica, casi instrumental de que la Unión Europea tenga consensos, bueno, ni siquiera la Unión Europea, los actores europeos tengan grandes consensos en materia como en materias como la seguridad, pues limita que todas las posiciones se tomen. Es decir, limita las posiciones de ruptura con Estados Unidos, pero también limita las posiciones de envío de tropas, por ejemplo, a Ucrania. Es que es una situación muy compleja. Además, he visto todo tipo de discusiones en ese sentido sobre. Bueno, a ver, para empezar, el tema de la fuerza europea en Ucrania, ¿no? Ahí eso, para empezar, es algo mucho más polémico de lo que pueda sonar a la primera, por mucho que se esté lleva. Primero, ya es algo que lleva sobre la mesa mínimo 2 años rodando ya, sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de garantía de nadie a ese respecto. Hay países que han dicho que potencialmente podrían estar a favor de mandarlas o demás, pero sin ningún tipo de acuerdo. Es la idea fundamental de básicamente desplegar una fuerza europea, europea y no de ninguna otra parte del mundo, importante esto. En el oeste de Ucrania, nunca en la línea de demarcación, nunca al este de Dnieper en general, que sirviese pues como esa suerte de fuerza simbólica con una cierta capacidad para disuadir en caso de una nueva agresión rusa después de un alto el fuego. Al empezar, sí hay muchos problemas de las propias capacidades logísticas que pueden tener los países europeos para mandar una fuerza más que con una mínima consistencia, una mínima funcionalidad al oeste de Ucrania, sin el apoyo de Estados Unidos, que es algo con lo que no se cuenta de base. En segundo lugar está el tema de quién compondría esa fuerza, quién lo haría en qué proporción, por qué. Y en tercer lugar sería si serviría para algo siquiera. Si no sería un mero bluff, por así decirlo, un farol, que podría más estarse marcando la Unión Europea en todo caso. Porque esto es básicamente a veces una comparativa de. Es muy sonada, ¿no? Es muy manida, pero a veces se habla mucho de la comparación con la guerra de Corea o con la guerra de Vietnam. En ambos casos,
tenemos, por ejemplo, que en Corea teníamos una fuerza de tropas estadounidenses en suelo coreano, en Busan, antes de que empezasen a llegar los refuerzos desde Japón y en general de todo el Pacífico. Así que ese es un poco el ejemplo que se pretende, ¿no? Mantener una fuerza allí para que asegurarse, para una cierta garantía de que los países que tienen esa fuerza cumplirán a la hora de defender al país atacado. Y el otro ejemplo es el de Vietnam. Él también es alto el fuego, en el cual no se llegó a ningún consenso definitivo y solamente provocó que estallase una segunda guerra. Porque ya sabéis, las guerras indochinas tienen varias etapas, varias fases con altos el fuego de por medio. Y básicamente yo lo que temo en buena medida, lo he comentado a menudo y sí tengo pendiente desde hace mucho tiempo escribir un artículo al respecto, pero lo que temo en buena medida es que nos podríamos llegar a caminar en dirección a la idea de una suerte de Vietnam europeo, en el sentido de que una fuerza europea, dependiendo de sus condiciones, quizá no sería disuasión suficiente para impedir otra intervención rusa, dependiendo de los términos del acuerdo en general, dentro de 3, 4 años sería, en todo caso. Nunca, nunca mucho más, la verdad. Y es algo que debería inquietarnos a todos de cara a las negociaciones, a cómo se pues, continúan evolucionando y progresando las negociaciones en torno a Ucrania. Algunos actores van moviéndose ya. Hemos tenido un tuit del... ya lo diré, de Kristersson, del líder del gobierno sueco, por ejemplo, que planteaba en su cuenta de X, bueno, la cuenta de X oficial del primer ministro sueco, planteaba: durante el día hemos mantenido contactos con todos los países nórdicos y bálticos antes de la reunión que tendrá lugar en París esta tarde. También he tenido contacto con el primer ministro polaco, Donald Tusk. Dinamarca ostenta actualmente la presidencia de la que se conoce como NB8, la cooperación en política exterior y de seguridad entre los 5 países nórdicos y los 3 países bálticos, y por lo tanto es Mette Frederiksen quien representa a nuestros 8 países en París. El artículo NB8 es unánime y el círculo, NB8 es unánime y nos mantenemos firmes en nuestro apoyo a Ucrania. Sabemos que se trata tanto de la libertad de Ucrania como de nuestra seguridad común. Lo que aportamos a las conversaciones en París es que no se deben celebrar debates sobre Ucrania sin Ucrania y que es necesario aumentar y acelerar el apoyo a Ucrania. Un acuerdo debe contar con el apoyo de Ucrania y ser sostenible y de largo plazo para disuadir a Rusia de nuevas agresiones. La reunión comenzará en París esta tarde y nosotros en el círculo NB8 tendremos más contactos posteriormente. Ahora es el momento de unirnos en Europa, pero también en nuestro propio país. Ninguna cuestión es más importante para la seguridad de Suecia que cómo termine la guerra contra la guerra de Ucrania, me imagino que quería decir. El apoyo a Ucrania es y sigue siendo la principal tarea de política exterior del gobierno. Estoy buscando además, Jorge, no sé si tú has podido encontrar alguna declaración de Scholz. Ya hemos... De Scholz no hemos leído después de la cumbre, ¿no? Y de Macron tampoco. Por aquí, que se publica en su cuenta de Twitter, que el único mensaje que le he visto lanzar al menos es que no debe haber una división de seguridad y responsabilidad entre Europa y Estados Unidos. Que en general no se puede cuestionar la OTAN. Es el discurso que está manteniendo ahora mismo Scholz. En general, tenemos un doble problema, ¿no? Tenemos dos cuestiones que se están planteando aquí. La primera es, Estados Unidos nos está vendiendo, abandonando en cierto grado, ¿vale? Eso es algo que no podemos negar en términos generales. Es el consenso, el diálogo. La cuestión es, ¿hacia dónde debemos tirar? ¿Tratamos de ignorar la decisión de Estados Unidos y volvemos a tratar de agarrarnos a ellos y mantenernos en la mesa todos juntos? Asumimos que se nos ha abandonado y desarrollamos un intento de autonomía estratégica para construir un segundo pilar dentro de la OTAN a medio plazo, porque no es realista hacerlo de otra manera. O tercera opción, esto es el camino hacia una ruptura transatlántica. Ya no solo una breve separación o una renegociación, una revisión de los términos, sino hacia una ruptura. Son, digamos, las 3 vías que están considerando ahora mismo, ¿no? Obviamente, los mayores países abogan por la primera o la segunda, y nadie llega abiertamente por la tercera, aunque sé de buena tinta que es algo que se está hablando, y la razón por la cual varios países salen a decir: no nos podemos fiar de Estados Unidos, no podemos seguir contando con Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus propios intereses que no son los mismos que los de Europa, y en consecuencia no podemos depender de ellos. Pues, por ejemplo, lo he planteado varias veces, ¿no? Eh, Todas las dependencias son malas. La dependencia energética con Rusia era mala para la Unión Europea. La dependencia de seguridad para con Estados Unidos es mala para la Unión Europea. Ambas son realidades innegables desde mi perspectiva. Entonces,
Teniendo en cuenta que están estas tres cuestiones sobre la mesa, pues se está planteando cómo gestionar esta realidad y cómo hacer valer a Europa, a la Unión Europea, de cara a estas negociaciones, porque primero, no todos van a estar sentados a la mesa. La idea es plantear una representación única de la Unión Europea en la mesa, para lo cual hace falta una postura de consenso. ¿Cuál es esa postura de consenso? No está tan claro. Por mucho que se esté hablando de que hay que mandar tropas o de que que no podemos aceptar que haya una negociación sobre Ucrania sin Ucrania, la realidad al final va a ser mm, que no vamos a llegar a una postura de consenso y por lo tanto no vamos a poder tener un asiento en la mesa, y en tanto en cuanto no podamos tener un asiento en la mesa, vamos a tener que tragar como mínimo con trabajar a partir de lo que nos impongan los estadounidenses y los rusos. Y eso siempre va a ser algo jodido, por así decirlo, perdonadme el lenguaje, de asumir para la Unión Europea. Ha habido desde algunos sectores, bueno, se hablaba de la posibilidad del envío de tropas. No sé, Jorge, si nos puedes contar un poco en qué situación, país por país, se encuentra ese debate. Es decir, que en realidad ha sido una discusión que se ha tenido a lo largo de todo el conflicto, pero que evidentemente a medida que se acercan esas negociaciones en principio bilaterales entre Putin y Trump, entre Estados Unidos y Rusia, pues se acrecenta, ¿no? Ese debate de la necesidad de que Europa ponga, pues bueno, boots on the ground, lleve tropas en principio se hablaba de tropas de paz, pero bueno, es un debate que entiendo que está abierto. ¿Cuál sería un poco el mapa de actores dentro de Europa en lo que respecta a defender una postura u otra con respecto al envío de tropas? Gracias, por cierto, Vladimir, que qué oportuno ese nombre con esa suscripción con Prime. No es Putin, ya lo aviso, que si no ya la gente se va a chinar. Gracias por esa sub. Gracias también a Shiberoa por ese Prime que nos dejabas hace 2 minutos. Eso, Jorge, no sé si nos puedes hacer un poco mapa de actores en relación a este debate. El primer problema es la comparación discurso o retórica y capacidades, que eso va a ser una cuestión aparte. Pero bueno, ¿cuál es un poco la situación? Eso ha sido un debate que vayamos teniendo desde hace, como bien has dicho, como he mencionado también antes, bastante tiempo, y vamos a ir teniéndolo durante bastante más tiempo. Esto no creéis que se va a resolver esta semana o la que viene, o la siguiente, o el próximo mes tampoco. Por ahora tenemos, por un lado, Francia y Reino Unido planteando que hay que mandar tropas de alguna forma. Por razones un tanto diferentes, si me preguntas, pero hay ambos en cierto consenso en ese sentido. Alemania como el gran escéptico, y teniendo en cuenta que hay elecciones alemanas la semana que viene. ¿Es la semana que viene o es esta? No lo sé. Es este domingo que tendremos Es especial aquí domingo, en vale, sí, Twitch. vale. Sí, sí. Tenemos, vale. Es lunes, ¿vale? No me lo tengas en cuenta. Teniendo en cuenta que hay elecciones en Alemania este domingo, pues lo que ocurra o deje de ocurrir, iremos viendo. Y por el otro lado, tenemos, por ejemplo, a Polonia, que tiene elecciones presidenciales en mayo, por lo cual esto tampoco es algo que puedan asumir fácilmente. Sobre todo porque el ánimo popular en Polonia de apoyo a Ucrania se ha ido reduciendo bastante con el tiempo, sobre todo cuanto más evidentes se han hecho los posibles efectos que podría tener la entrada de Ucrania en la Unión Europea en lo referente al sector agrícola polaco, que ya hemos visto durante los últimos años todas las protestas, el sabotaje y demás que han hecho los agricultores polacos al grano ucraniano, que es algo muy relevante. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tenemos eso, Francia y Reino Unido posicionados a favor del sí, a los bálticos, a los tres pequeños bálticos posicionados a favor del sí, a los nórdicos inclinados hacia el sí, pero quizás no tan furibundamente como podrían estar los bálticos, Polonia escéptica, Alemania en el no, Italia inclinada hacia el no, pero no muy claramente, España ambigua. Yo creo que lo mejor puedes decir de España es que es ambigua ahora mismo sobre la situación. Y no soy, bueno, Hungría radicalmente en contra, Eslovaquia radicalmente en contra. Y el resto no diría que se han posicionado tan claramente. Habría que ir viendo cuando avance el debate en qué medida. Yo soy por ahora escéptico sobre Rumanía, por ejemplo, también están pendientes de otra elección presidencial. Grecia me parece un no más que probable, Portugal también me parece un no.
España yo creo que también acabará decantándose hacia el no, pero dependerá un poco de las circunstancias. Y el resto, Austria también me parece un no. Y el resto, pues está un poco. Tampoco dan tantos, ¿no? Es en el fondo. Pero el resto está un poco un tanto en el aire. República Checa y Croacia seguramente sí, pero como digo, está un poco en el aire. Tenemos varios mapas, hemos discutido esto internamente desde de cifra, pero no tenemos tampoco un consenso. Cuando parezca al menos claro cuál es la idea, os prometemos que haremos un mapa y lo publicaremos, lo usaremos en streaming y lo publicaremos en redes sociales, no os preocupéis, que en cuanto parezca un poco más claro, pues lo sacaremos adelante, no os preocupéis. Y en términos generales, claro, por un lado el debate inicial estaba en qué función podrían tener estas fuerzas que se quieren mandar a Ucrania. Porque no es lo mismo mandar una fuerza de combate que mandar una fuerza de retaguardia, ni una fuerza de protección de fronteras o una fuerza de paz de mediación en el frente. No es lo mismo, ninguna de las posibilidades. Poco a poco todo se ha ido, en mi opinión, dispersando y ahora simplemente se habla sobre una fuerza de retaguardia. Es decir, una fuerza que esté en el oeste de Ucrania, lejos de la línea del frente, que sea sobre todo una fuerza de apoyo podemos decir, para comprometer el apoyo en caso de que existiese un segundo conflicto. Y bueno, eso es una cuestión que hay que tener bastante en cuenta porque también depende y marcará mucho lo que se acabe haciendo finalmente. Especialmente me parece relevante de cara porque estamos hablando de quién estaría a favor o no de realizar semejante acción. Y si Rumanía, Eslovaquia y Hungría son no, Polonia tiene que hacer, se convierte, por así decirlo, en la puerta de entrada a cualquier tipo de despliegue en el oeste de Ucrania. Y eso también puede ser políticamente más pesado de asumir si son solo ellos los que dicen que sí. De hecho, en cierta medida, los últimos meses están reconfigurando o reubicando a Polonia en el seno de los Estados europeos. O sea, puede que Polonia en el largo plazo sea uno de los ganadores de esta particular tesitura, ¿no? Al menos en términos de peso relativo en relación a otros actores. Desde la invasión de Ucrania, Polonia se ha posicionado como uno de esos nodos de poder central de la Unión Europea y ha ido ganando peso con el paso del tiempo. La cuestión es que también eso les ha puesto en una situación de protagonismo que le hace más delicada su posición. Sobre todo porque también dentro del propio, digamos, ecosistema político nacional de Polonia ha habido cambios sustanciales en el posicionamiento en torno a Ucrania frente a cómo era al principio de la guerra. Yo creo que esa es una situación que hay que seguir de cerca, sin duda, pero que va a seguir evolucionando.